El señor Federico Cristóbal Reiter llega a México en 1825-1826 y se establece en San Luis Potosí como carpintero. Luis Sulzer, un agente comercial prusiano acreditado en México desde fines de 1825, lo consideraba una persona hábil en su profesión y de una conducta honrada. Estas dos características que debieron de haber granjeado la confianza de José María Pastor, administrador de la hacienda de Peñasco y de la Angostura, pues a partir de 1829 estableció un contrato por 9 años para poner un molino de agua para Cerradero en la segunda con el fin de tratar el sabino. Pues es unos árboles que hay mucho por esa zona. Y finalmente para establecer un aserradero y tratar la madera de sabino. Estas haciendas eran propiedad de José Mariano Sánchez y Mora, vecino de la capital del Estado de México, un descendiente del capitán Francisco Mora, conde de Peñasco. El contrato tenía condiciones muy específicas. El nuevo molino debía de colocarse junto al río para que servía para moler metales y en la zanja de riego de las labores de la hacienda, por lo que la corriente no podía detenerse. La obra tenía que realizarse durante el segundo semestre de 1829. Podría aprovecharse todas las antiguas del viejo molino. O sea, los conocimientos que traía el señor Federico Reiter hizo que lo contrataran los de la hacienda Angostura. Y el contrato que tuvo fue muy preciso en cuanto a su labor que iba él a desempeñar ahí. Él, después de cierto tiempo que estuvo como carpintero, porque él era muy hábil, era un artesano en la carpintería, quise yo poner estos imágenes en las cuales pues se ve parte de la labor que él hacía en la construcción del equipo que muchas haciendas todavía podemos nosotros ver en la actualidad. Por ejemplo, como esta noria es de la hacienda de... Sí, es de aquí en San Luis, es de Piotillos, ¿verdad? Es esta. Y este es un trapiche que viene siendo un molino de caña. Era lo que inicialmente, antes de utilizar ya un equipo más moderno, esos eran los molinos de caña. Esto lo sabía hacer perfectamente el señor Federico Reiter, es por eso que lo contratan. Posteriormente era el administrador de la hacienda, le pide que él sea instructor de formación de nuevos carpinteros para continuar con la labor de la elaboración de piezas para la hacienda. Por ahí contó también con la ayuda de otro alemán, Juan Cristóbal Droge, es otro alemán que estuvo. Entre los dos empezaron ahí su labor de trabajo en la hacienda La Angostura. Bueno, ahora vamos a ver sobre cuál es el origen de la dinastía Reiter en cuanto al apellido. Reiter significa caballero, jinete, y es una familia que fue, se tienen datos que desde la antigua alemana, en la Edad Media, ellos eran caballeros, andaban siempre a caballo, era de una posición acomodada, pero les voy a mencionar porque muchos a lo mejor van a preguntar ¿por qué se escribe de diferente manera? Pues aquí encontré que primero era Reiter, solo con una T, después le ponen otra T y es cuando llega el señor Federico Reiter ya en esta forma de escribir el apellido. El ingeniero Guillermo también utilizó y firmó los planos y las obras que él hizo siempre con el apellido Reiter con doble T. Posteriormente ya se puede decir que se americanizó el apellido y ya se escribió Reiter con una H.
Y finalmente, Reiter ya se escribe y se utiliza mucho, y así ya se quedó con Y. Y es por eso que se conoce toda la familia que vive en esa zona de Río Verde con ese apellido, con una Y y una H. ¿Sí? Entonces, como ya se quedó así de esa costumbre, ya así sigue y va a continuar, pero su origen es este, el que le estoy diciendo, y su escudo de armas es este. Si tienen alguna pregunta me pueden, o si no lo dejamos al último, como quieran. Bueno, el señor Federico Reiter, yo lo sitúo en este árbol genealógico de la familia en esta forma. Es la base del árbol genealógico de la dinastía. Él nació en 1804 en Alemania. Llegó aquí a México en 1826, pero finalmente él muere en 1865. Él tuvo dos hijos, que yo sitúo a Pedro Reiter, un personaje para mí muy controversial, muy duro y muy influyente en la zona de Río Verde, de la Divina Pastora. Entonces, él es el tronco de la familia. Por eso la presentación está con la foto de él. Posteriormente, él se casa con una señora de nombre Manuela. A ver, por aquí traigo el nombre. Ahorita les digo. Con la señora Manuela Puente, ellos tuvieron 8 hijos. Wenceslao, Eusebio, Pedro Reiter, Antonio Reiter, María Eulalia, Lauro Reiter, Federico Reiter y Antelma Reiter. 8 hijos. Son 8. ¿Sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltan, a ver, ahí fue un error de la elaboración de la presentación, pero son 8. Son 8 los hijos de don Pedro Reiter, que es el tronco principal de la dinastía Reiter, don Pedro. Fue muy prolífico, ¿verdad? 8 hijos. Pues, sí, era algo muy común, tantos hijos, pero de todos modos, 8, ahí pobló. Ahora, otra dato que me encontré, por decirlo, y que es digno de nombrar, es que es una familia longeva, porque Federico Reiter, 61 años, para esos tiempos era muy longevo. Pedro Reiter, él 70 años, de 1837 a 1907. 70 años en esa fecha es mucho. A ver. ¿Se sabe por qué razón la familia decidió establecerse en esa región? Bueno, precisamente por hay varios factores. El primero, porque cuando llega don Federico Reiter, que fue el primero que llegó, pues él llegó a las labores de artesano de la elaboración de madera del equipo que se necesitaba en la hacienda, tanto norias como molino, yuntas, todo eso. Lo otro fue porque cada vez se fueron participando más en la comunidad, que hicieron que, por ejemplo, ahorita les voy a mencionar de don Pedro Reiter. Pero antes les voy a mencionar otro dato que encontré y que no me sorprendió a mí. El señor Federico Reiter solo tuvo 2 hijos. Pedro, que es el tronco de la dinastía, y una hija
Salomé Reiter. La hija de don Federico nació en 1856. Se casó con un señor llamado Pedro Gómez. Pero aquí encontré este dato interesante. La señora Salomé Reiter tuvo dos hijos, Gumersindo Gómez Reiter y Romualdo Gómez Reiter. Y lo que me sorprendió fue esto, que encontré que su primer hijo nació en 1876 y murió en 1981. 105 años. Bueno, en otra acta de nacimiento del señor Romualdo Gómez Reiter, nació en 1879 y murió en 1991. 112 años. ¿Y ambos vivieron en la Huasteca? En Divina Pastora. En Pastora. Ellos siempre no salieron de su comunidad. Entonces, para mí es un récord. No he encontrado de otras personas que hayan, pues ahora sí, durado tantos años. Pero ni aún en la Pastora, porque puede depender del estilo de vida que tiene. Sí, o sea, pero como un récord, tanto para la familia como para la comunidad, es notable que dos personas de la misma familia, una haya durado 105 años y el otro 112 años. Ahora sí, vamos a pasar con el señor Pedro Reiter, que él nace en 1837. Uno de sus trabajos y que logró por el antecedente de su padre, que era don Federico, ser administrador de la hacienda La Angostura. Posteriormente, cuando la comunidad de Divina Pastora era villa, era municipio, él fue presidente municipal de ahí. O sea, por eso lo describo como una persona de un carácter recio, controversial e influyente en Divina Pastora. Y les voy a decir por qué. Dentro de las actas que se encontraron de la familia, encuentro que, por ejemplo, unos nietos de él, de don Pedro Reiter, menores de edad, ahora sí que él se casan, pero él da su consentimiento, como que él se enteró de que a lo mejor iba a tener un hijo, el nieto, y le dijo, no, te me casas. Y está en el acta de matrimonio de esas dos personas. Entonces, la otra parte de la muchacha, pues también tuvo que dar su consentimiento de que se casaran. De ahí que yo digo, fue una persona recia, dura, controversial también. Cuando sucede, ya a principios de siglo XX, y que hay los problemas de la Revolución Mexicana, pasan muchas cosas en las haciendas. Hay problemas que a lo mejor por los límites, y ahorita aquí hay personas que saben muy bien el tema, como Luciano, que saben de lo de las haciendas, y hay grandes problemas con la cuestión de la tierra después de la revolución. Entonces, como que a veces los límites se cambiaron. Entonces, la mayoría de los habitantes de Divina Pastora reclamaban parte de las tierras que les pertenecieron ahí, porque fue una misión primeramente. Y el señor Pedro Reiter, en su calidad como administrador de la hacienda La Angostura, como que esconde los papeles de los primeros pobladores de ahí, de la Divina Pastora, precisamente para que no se repartieran más esas tierras. Y hacen una queja aquí a San Luis Potosí en 1929 más o menos,
que 25 años atrás, a principios de siglo, ellos eran dueños de una gran parte de ahí de la Divina Pastora. Está en un decreto, ya después la respuesta que hubo, pero de ahí que yo digo, bueno, pues entonces don Pedro Reiter fue controversial, ¿verdad? No sé por qué lo haría, si para proteger a los de la Divina Pastora o para que fuera más grande la hacienda La Angostura, no lo sé. Pero sí, de ahí que yo lo califico como una persona muy controversial, pero también muy influyente dentro de la zona. Una pregunta, ¿todavía existen vestigios de la hacienda La Angostura? Sí, Sí. sí, por aquí hay personas, me da gusto que hayan venido personas de Río Verde y ellos nos podrán decir de esos vestigios. Precisamente la Divina Pastora surge a raíz de cuando el conde de Peñasco compra la hacienda de Angostura. Entonces, la Divina Pastora estaba primero dentro de las tierras de la hacienda Angostura, pero don Francisco de la Mora dijo, no, pues ¿cómo? Si son muy buenas tierras, entonces se establece otra misión en lo que viene siendo el llano y unas tierras más áridas, y ahí les construye hasta la iglesia, que por cierto, la iglesia de la Divina Pastora está muy bonita, fue edificada en el tiempo del barroco potosino, o sea, una iglesia chica, pero muy bien adornada. ¿Están actualmente en el municipio de Río Verde? No, está ¿Qué como municipio? a 40 de Río Verde, está hacia el lado poniente, como 45 kilómetros adelante de Río Verde. Carretera A Cerritos. ¿Qué será municipio de No, Maíz? ya después en 1940 el gobernador, sí, el gobernador ¿cómo está en ese tiempo? Gonzalo N. Santos emite un decreto en el cual ya pierde la calidad como municipio y pasa a ser una delegación de Río Verde. Es por eso. Sí. Pero, como les comentaba de esa zona, hábilmente el capitán Francisco de la Mora pues le cedió los terrenos a los primeros que estaban en la misión de Pastora en la zona árida, que no era una zona pues buena para la agricultura. Por eso les construye una nueva iglesia ahí, y es más, hasta se vio pues ahora sí que muy generoso, en que durante un tiempo aportaba 300 pesos de ese tiempo para el mantenimiento de la iglesia, les daba agua para bien pagar el párroco de ahí, o sea, a cambio de que pues ahora sí que se aplacaran los de la nación Pamen, que eran los primeros, que eran los que estaban ahí. Bueno, vamos ahora, para mí son tres personajes sobresalientes de los Reiter: don Federico, que fue el primero que llegó, Pedro Reiter, que ya les acabo de mencionar, y el otro es el ingeniero Guillermo Reiter. Curiosamente, el ingeniero Guillermo Reiter no encontré yo los datos que fuera a decirme que fuera hermano de don Pedro o hijo del primero alemán que llegó aquí, de don Federico. Él, de acuerdo a las actas que encontré, vendría siendo primo de don Pedro, porque su papá, del ingeniero Guillermo Reiter, fue Carl Reiter. Ese dato está en el acta de defunción del ingeniero Guillermo Reiter. Ahí menciona el nombre de su papá. Entonces, por eso no me coincide con Federico Reiter, que fue el primer alemán que llegó aquí a San Luis Potosí.
Entonces, como la migración se da por cuestión de familiar, de, oye, ¿sabes qué? Vente para acá, hay oportunidad, hay una oportunidad, y eso hace que la comunicación entre los familiares atraiga a los otros para venir a trabajar. En este caso, don Federico, pues, hermano de Carlos Reiter, le dice que si su hijo es un ingeniero con una especialidad en hidráulica, graduado en Stuttgart, Alemania, y que puede tener los conocimientos como para venir a trabajar aquí, es por eso que llega el ingeniero Guillermo Reiter aquí a San Luis. Pero que voy encontrando la hoja del barco en el que llega aquí a América. Sí, Fernando. Don Sus, ¿de qué edad llegó el ingeniero? Bueno. El ingeniero llegó aquí teniendo una edad de 38 años. Él ingresa, llega al puerto allá en Nueva York, por lo que su travesía de él para llegar a América es de una localidad cercana a Stuttgart y se va hasta Bremen, y de Bremen va toma un buque para llegar a Southampton, que es en las Islas Británicas, en Inglaterra, y de Inglaterra ya llega a Nueva York. Es por eso que él llega finalmente un 28 de diciembre de 1892 Cuando llegó a Nueva York. De ahí se traslada a San Luis Potosí y llega aquí a San Luis en 1893. ¿Y esa Bueno, hoja es de México? No, es de allá de Nueva York, del libro de registro de la entrada de los pasajeros que llegan en el buque. Se hace un registro y, por ejemplo, aquí era el número 5 y dice Guillermo Reiter con doble T. Y en la clasificación está como comerciante. Bueno, entonces, sí, yo seguía con la duda. A ver, ¿cómo fue que el ingeniero fue contratado para la construcción de la presa de San José? Si la presa de San José se inició su construcción en 1894 y él llega aquí a San Luis en 1893, no sabían de él, no sabían, pero la clave y el puente de unión para que fuera el ingeniero contratado fue porque, otra vez, su primo Pedro Reiter es quien le establece ahora sí que la vinculación con los dueños de la hacienda de Angostura, porque la hacienda de Angostura en ese tiempo era propiedad de un descendiente del conde de Francisco de la Mora. A su vez, ese descendiente se la da a sus hijos, y sus hijos vienen siendo los Espinosa y Cuevas, que eran parte de la empresa de aguas y minas de San Luis Potosí. Esa empresa de aguas y minas de San Luis Potosí fue la constructora que hizo posible lo de la presa de San José. Entonces, ahí está la respuesta. O sea, por eso fue que ya él llega a Divina Pastora, y ahí se traslada a la Angostura, y de la Angostura, pues, habla con el dueño de la hacienda, que era un descendiente del conde, con el administrador, que en este caso era su tío, y con los hermanos Espinosa y Cuevas, José Jesús, y por ahí tengo el otro nombre, que ellos eran accionistas de la empresa de aguas de aquí de San Luis Potosí. Hagan de cuenta que es como el Interapas de ahorita, porque la idea de la presa de San José fue desde 1824, 43, 50 y tantos, o sea, se fue posponiendo, pero la construcción era muy chica, cuando ya los hermanos Espinosa, que eran los dueños de la hacienda,
de Angostura, pues ya platican con el ingeniero Guillermo Reiter y ven que él tiene la capacidad para poder construir una empresa más grande, es como lo contratan. Aquí está un mapa que me hizo favor un compañero y tengo que dar las gracias, ¿verdad? Luis Castro, que él me pasó este mapa. Y aquí está la firma del ingeniero, no se alcanza a ver, pero por eso está en este recuadro. Y él firma como ingeniero civil Guillermo Reiter, con doble T. Él nunca se cambió el apellido. Y esos son sus cálculos que hizo el ingeniero para poder hacer la presa de San José, que hasta la actualidad, ahí está. Está funcionando. Cumplió dos funciones, ha cumplido dos funciones, también como la caja del agua, como de ornato y para la contención del agua. Y nunca ha habido una fisura, algo, nada, y está muy bonita. Entonces, estos son los cálculos que hizo el ingeniero. Estos se los presentó a la empresa de aguas de San Luis Potosí. Autorizaron, inmediatamente autorizaron la construcción. Es por eso que él crea y diseña una presa más grande a lo que se tenía pensado originalmente. Una pregunta, ¿por qué se retrasó tanto la construcción, que se habla de que es de 1820 y tantos? 43, 50 y tantos. ¿Por qué se postergó tanto? ¿Cuál fue el motivo? Pues es que hubo varios motivos, pero siempre va a ser la cuestión del dinero. Y que no se ponían de acuerdo también con los de ahí del rancho San José, por la cuestión de las tierras. Pero, por eso es que el gobierno del estado no la construye y se la da en concesión a la empresa la empresa de aguas de San Luis Potosí. Ellos son los que finalmente se avientan el boleto de hacer la presa, porque había el dinero, era la empresa de aguas estaba constituida por gente importante de esa época, gente de dinero. Ellos fueron los que pusieron el dinero. Entonces es por eso. Bueno, me estoy acordando, la otra vez en la plática pasada les mencioné que el ingeniero Reiter sabía lo que hacía y así cobraba. Él cobraba por mes 500 pesos de ese tiempo. ¿Cuándo el salario era? Cuando el jefe de obra de la ciudad cobraba 100 pesos. Así la diferencia tan grande. En esa empresa de aguas estuvo formada por Matías Hernández Obrero. Sí, Felipe Murieta. Sí, toda la élite potosina de ese tiempo. Encarnación y Piña. Que fueron los 5 personajes Sí. que aportaron para Sí. hacer el convenio y que el gobernador les autorizó. Sí, pero también el ingeniero seguía él con la idea de que valía su trabajo, valía lo que estaba haciendo. Hubo un momento, después de más de 5 años, porque la construcción de la presa empezó en 1894, un 19 de marzo, día de San José, que ya no le pudieron pagar. Y dijo el ingeniero, ahí nos vemos, me voy. No había dinero para pagarle, pero él ya había hecho lo principal, el cálculo, el diseño, ejecutar la obra desde abajo. Hubo un momento en que trabajaron 500 personas ahí sacando, excavando y sacando material. Por eso se construyeron 2 vías del tranvía, una para sacar el material y otra para llegar con nuevo material. ¿Se imaginan cuánto sacaron de piedra? Muchísima. Entonces dio trabajo a mucha gente. Y en ese tiempo también estaba la construcción del Teatro de la Paz. Había más construcciones que le dieron el brillo a San Luis Potosí durante el Porfiriato. Entonces por eso el gobierno dijo, no, pues si ustedes, que son los que tienen dinero, no le pueden pagar, yo tampoco. Yo tampoco. Y se va el ingeniero. De todo, él sabía
que lo que había diseñado estaba bien hecho. Y los otros ingenieros mexicanos continuaron con la obra y finalmente la terminan para 1903 y hasta la fecha, hoy 2026, ahí está la presa. Quise mencionar algo más del ingeniero. Bueno, aquí a ver si tengo. No. Para 1900 y hasta 1916, él, como se va de la dirección de la presa de San José, pues él se dedica a hacer varias obras en la ciudad. Una de esas obras, y que en la plática pasada dije, que fue, por ejemplo, el diseño del primer drenaje de la ciudad. En el decreto que encontré, dice que la ciudad necesita un nuevo conducción de las aguas residuales. Es por eso que hasta dice tácitamente en el decreto, aunque el ingeniero Reiter cobra caro, la ciudad lo necesita. Ahí está en ese decreto, cuando lo contratan nuevamente, o sea, ahora sí que le tuvieron que ver la cara, después de que ya no le pudieron pagar, y él diseña el primer drenaje de la ciudad. Ese drenaje dura más o menos por unos 40 años, ya no fue suficiente por la cuestión de más habitantes y la mancha urbana creció y todo eso, entonces, pero en su momento fue lo mejor, y de ahí que dentro del contrato establece que él debía de hacerlo bajo métodos científicos. Es por eso que hay unas como alcayatas en varios edificios de la ciudad, en la cual el ingeniero ahí estableció la lectura que había en ese punto con respecto al nivel del mar. Hace muchos años la gente creía que era hasta donde había llegado el agua de la inundación de 1933. Vil mentira, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay unos sellos de plomo que fueron por la Secretaría de Recursos Hidráulicos puestos dentro de, no en todas las señas, pero en las principales. Ahí está la lectura de ese punto que hay en la ciudad del nivel sobre el lago. ¿Para qué? Para que el declive fuera el correcto. El ingeniero era muy inteligente, entonces él tuvo que hacerlo de esa manera, con una lectura de todos los puntos de la ciudad para que el drenaje no se colapsara. Yo les pido que, por ejemplo, cuando vayan ustedes al centro y vean esas marcas, o a lo mejor que anden en una modificación de una casa y que vean que ahí tiene esa marca, que no la quiten, porque es un testigo de la historia de San Luis. ¿Cómo se hacía la medición de los pianos de la altura? Él, como traía sus conocimientos, tenía ya aparatos para poder localizarlo, y nosotros podemos comprobarlo con una aplicación que podamos bajar de nuestro celular. Ahí comprobamos también la altura que hay en ese punto. Les voy a decir rápidamente más o menos en dónde están. La primera, en el edificio central de la universidad. La segunda, ahí en lo que es la Caja Real, está así al lado izquierdo. Otra, entre la calle de Morelos con Manuel José Otón, donde está la sacristía de Catedral, ahí en la mera esquina donde una señora vende lotes enfrente, ahí está la marca. Ahí está la marca. Caminan ustedes para el templo del Carmen, ahí está otra, antes de llegar a Constitución. Caminan para San José, ahí está otra marca, afuera del atrio del templo de San José. Después, hay una en la calle de 1 de Mayo con Parrodi, en una casa particular, ahí está. Acá en el centro, está una en la mera esquina de lo que es Carranza con Uresti, sí, ¿verdad? Ahí donde está un restaurante, ahí está, y donde está la placa del nombre de la calle. Ahí abajito está ese punto.
Hay otro en lo que viene siendo la Oficialía Mayor del Estado, en lo que es Díaz de León, esquina con Guerrero. Ahí en la mera esquina, ahí está esa. Ahora últimamente en este año encontré otras y que ustedes las pueden localizar muy fácil en lo que es la Alhóndiga, ahí en la mera esquina de lo que es Hidalgo con Julián de los Reyes. Ahí está la seña. Y la última la otra les decía en la beneficencia pública, en la entrada, la Beni. La última que encontré caminando, siempre ando viendo allí en el centro buscando vestigios. La última que encontré fue en Damián Carmona, esquina Julián de los Reyes, en las 9 esquinas, pero del lado donde está una tienda de ropa. Ahí donde era un café, que era el café de noche o algo así por ahí, noche y día por ahí. Así, ahí donde está, ahí, esa es la última que acabo de encontrar. Todas esas marcas fueron puestas por el ingeniero Reiter y representa la lectura que hay en ese punto sobre el nivel del mar. Y es que era necesario porque la ciudad está construida en este valle que tiene un declive de poniente a oriente, entonces la salida va así. Eso, pero eran referencias del nivel del mar o referencias del nivel en la ciudad. No, eran referencias con el nivel del mar, porque esa es la lectura que se les da. Bueno, Sí, porque ahorita, aquí más o menos la altura promedio sería 1876 metros sobre el nivel del mar. Entonces, ahí ya sacando uno ahí las lecturas, hay altos y bajos. Entonces, por eso era que se diseñó bajo un método científico, no nada más al tanteo. Bueno, él cobría niveles, ¿no? Como, Sí, como exactamente. Los albañiles cobran niveles para los Sí, y es que inicialmente cuando... Sí, para el cauce del agua. El cauce del agua. ¿Por qué? Porque al principio se utilizaba que las corrientes naturales que había, la gente simplemente sacaba las aguas residuales de su casa y la conectaban al caño de la corriente natural y ahí se iba el agua, solita se iba. Eran abiertos. Sí, eran abiertos, de ahí el dicho y las palabras de aguas, porque la gente echaba el agua para afuera y iban pasando y se mojaban de aguas residuales. Después del drenaje eso se acabó. Sí, porque ya el crecimiento de las... Ah, sí, también del agua, sí. Ya ven, cuando van a los partidos de fútbol también, aguas. De ahí viene esa Aguas palabra. benditas. Sí. Bueno, últimamente me encontré que, y eso no lo había yo visto, en la anterior plática no lo mencioné, pero ahora sí, que él diseña y construye el puente de Santiago, el que está ahí en Damián Carmona, yendo para el Saucito. Si se fijan ustedes, es una construcción sólida, muy fuerte, que él pensó para contener el agua caudalosa en momentos que hubo del río Santiago. Entonces, y se hicieron posteriormente otros puentes, pero más o menos tomando el diseño del ingeniero. Sí está, ahora sí que se encontró que él fue el que lo diseñó ese puente, nada más. Los otros fueron copia del puente original que él diseñó. Y aguantó la inundación del 33. Sí, por eso... O sea, y las características son muy similares, así como las características de las construcciones del ingeniero Suárez Fiallo, que tiene unas características de lo que anduvo construyendo, siempre tiene su sello. Entonces su sello de él ahí está en ese puente también, y utiliza también la misma cantera, del mismo color, y yo creo que del mismo banco de la cantera. Finalmente fallece el ingeniero Guillermo Reiter. Aparte remodeló el Hotel Progreso, la casona que está frente a la Plaza de Armas, donde hoy está la Plaza de la Tecnología. Él la remodeló. Finalmente, él fallece, el ingeniero, el 15 de julio de 1916.
en el acta de defunción menciona que él falleció de diabetes. Nunca se casó. Sí tuvo una compañera, bueno, eso lo sé por un comentario de un familiar de la persona que estuvo con él. Pero no, y yo le pregunté, bueno, algo que me puedas tú decir, que tengas. Dice, no hay datos. Sabemos que mi tía, abuela, fue compañera del ingeniero Guillermo Reiter, y le digo, ¿y sus hijos? No tuvieron hijos. Él no dejó descendencia. ¿Y el ingeniero está enterrado aquí o se lo llevaron a Alemania? No, sí está aquí. El año pasado, en la plática que les di, la investigación que hice, encontré el acta de defunción, como también fui a andar buscando ahí en el cementerio del Saucito. Y sí, ahí está en la anterior presentación la foto de la tumba del ingeniero. También ahí tiene como con símbolos masones. Don Federico Reiter era masón. Él era masón. ¿Y Guillermo también? Sí. Sí, perdona, en el Panteón del Saucito yo anduve investigando porque a mí me tocó trabajar, apoyar en trabajos que se hicieron este año pasado de iluminación del panteón. Entonces me di la tarea de buscar más o menos donde usted me indicó el año pasado. Sí. Es entrando del Panteón del Saucito, del primer pasillo que está luego saliendo a donde inicia adentro el panteón. El segundo pasillo a la derecha, en el segundo pasillo en la mera esquina, ahí se encuentra la tumba de él. Sí, es una tumba de cantera, sí. Y ahí menciona la fecha, como también la localidad de donde nació el ingeniero, ¿verdad? Sí, cuando gusten ir a verla, pues ahí es parte de la historia de San Luis Potosí. Esa vez para encontrarla, yo recuerdo que anduve varios ratos buscándola y no la hallaba, entonces dije, ¿qué hago? Pues les digo de los que andan ahí encargados. Y no, me hicieron batallar, andamos por un lado y para otro. Y no, hasta que se me ocurrió. Le digo, oye, ahí te voy a pasar para el refresco. Parece que sí, ya me acordé. Y así fue como la encontré. Ya estaba yo bien asoleado, pero sí, mediante un refresco. Necesitaba su estimulación. Sí. A ver. Bueno, de las notas sobresalientes ya se las estuve mencionando sobre don Federico, Pedro, Salomé y sus hijos. Y lo último que me faltó comentarles y que se puede ver que don Federico Reiter, el primer Reiter que llegó aquí a San Luis, fue una persona muy trabajadora, muy importante, que tuvo negocios, que compró dos casas, y aquí traigo de lo que se encontró en el registro público de la propiedad, la cual menciona que más o menos él debió de haber sido dueño, creo yo, de esta casa, donde actualmente está la Plaza de la Tecnología. Yo sé, Sí. pues un segundo, él trajo al Mercurio. Sí. Eso el Mercurio fue con lo de la remodelación que hizo en 1907 más o menos. Pero yo lo que encontré fue que el señor Federico Reiter pues hizo dinero para haber comprado dos casas frente a la plaza principal de aquí de San Luis Potosí. Y en el registro dice que es una casa ubicada en la Plaza Mayor del lado norte de la entrada. Esta. ¿Y la otra? La otra sería en la calle de donde estaban las Magdalenas, o sea, vienen siendo los Bravos. Ahí. No sé si en la mera esquina o más adelante, porque anteriormente no era la nomenclatura como hoy la conocemos, sino se decía frente a tal lugar importante y del lado norte, lado sur. Entonces,
a mí me indica que esta fue la propiedad del señor Federico Reiter. Curiosamente, cuando llega aquí otro alemán, Juan Bansen, que fue también otro inversionista, un banquero, tuvo mucho, él donde quiera estaba metido en los negocios en ese tiempo. Él la compra, y también de origen prusiano, Juan Bansen. Claro que cuando ya llega el ingeniero Guillermo Reiter, pues le pide que se la remodele, y es cuando, en el punto final, cuando le instala el mercurio arriba. La dejó muy bonita, todavía se puede admirar en la parte superior de la casa que hay locales, pero se ve, yo anduve en días pasados ahí sacando fotos de cómo fue la remodelación por dentro y la pueden ver, estaba muy bonita. ¿Habrá una foto antigua de cómo era antes de la remodelación? No, No. bueno, no la he encontrado, interiormente no. Sí, sí la... Tengo una gran- Bueno. Yo la tengo antes. Entonces, ya en la remodelación pues se hizo una construcción muy bonita por dentro, se le hicieron muchos perfiles, o sea, la remodeló muy bien el ingeniero. Ustedes pueden ver que finalmente él pone su placa, que hizo la remodelación, y le pone ingeniero civil Guillermo Reiter. Me imagino yo que a lo mejor pudo ser en la bóveda de donde fue el banco, porque ahí fue inicialmente también un banco del señor Juan Banse, que está al fondo, y se ve una puerta, un arco de cantera, y allí arribita dice Guillermo Reiter, ingeniero civil. Ojalá y no se lo vayan a robar, tenemos que cuidar, ¿no? Cuando nosotros veamos que andan por ahí los albañiles y eso, hay que cuidar todo lo que hay en el San Luis antiguo. También el proyecto del sistema compensante. Sí, la vez pasada sí, hasta incluí fotos de la línea, incluí fotos de las bocas de riego y también los lugares donde están. Una boca de riego que es donde está el control de la línea contra incendios, y ahí dice línea contra incendios 1907, y está la primera que yo vi, está frente a donde está el aguador. Está el aguador, ahí en la caja del agua, así, ahí está. Otra, en la Conchita. En lo que es el retorno, ahí está otra. Siguiendo, hay otra en el cuartel, frente al cuartel militar del lado de la calzada, a esa altura. Hay otra frente al Damián Carmona. Hay otra en la subida, en las escaleras, antes de llegar al santuario. Hay otra allí en San Miguelito, en la calle de Vallejo, casi en lo que vendría siendo el atrio, ahí en la mera esquina, que por cierto sí la respetaron cuando hicieron una modificación, aunque está un poco salida, esa boca de riego. Hay otra, la única que vi más adentro de la ciudad es la que está en la calle de Rayón y Mina, ahí en la mera esquinita, ahí está otra. Plaza de Armas también, había una. Sí. Sí, pero yo creo que... Sí, ya la quitaron. Es por eso que... Sí, es por eso que hace rato les mencionaba que las marcas del nivel sobre las marcas de altura sobre el nivel del mar no deben de perderse, y que nosotros tendremos que ser también vigilantes de ese tipo de marcas históricas para la ciudad. Una pregunta. ¿Las fotos que pusiste son de Pedro Reiter o de Guillermo Reiter? ¿O de Federico? Vamos. Este es de Guillermo Reiter. Este es Guillermo. Este es don Pedro. Este es- ¿Se fija cómo está muy similar? Eran Pedro. Sí. Sí, pero precisamente por eso yo menciono que el tronco del árbol genealógico fue don Pedro Reiter. Él sí nació aquí, ¿verdad? Sí, hijo de don Federico. Él sí ya nació en Villa Pastora, la Divina Pastora. Él sí.
Bueno, pues ya por último, pues, mi agradecimiento a mi familia que me da la oportunidad de utilizar mucho tiempo en andar investigando, al Archivo Histórico del Estado, que siempre me muestran mucha facilidad y me comparten datos, a la cronista de Río Verde, la señora Elena Rodríguez de la Tejera, y al Centro de Estudios de Ramón Alcorta, donde estamos ahorita. También aquí siempre encuentro información y pues mi agradecimiento por la invitación que me hicieron otra vez nuevamente. No, pues